Seguimos conociendo detalles de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. Tenemos contacto hasta ahora con el diputado del PS, Marcos Ilavaca. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ya muy bien. Acabo de salir de la votación de la ley de presupuestos, así que ahora iba a ir camino al Senado para ver los resultados de la votación de la acusación constitucional. Sí, bueno, y quería preguntarle, si bien es bien importante también tener novedades respecto a lo que ocurre con presupuesto, que sabemos que hay ahí varias glosas que están bien complicadas. El exministro dice que su renuncia no fue para evadir las responsabilidades, pero muchos sienten que esa decisión política que él tomó hizo que se perdiera peso en cuanto a la acusación constitucional, y de hecho ahora está el foco puesto en algunos senadores del PPD y de la DC que votarían en contra. Mira, efectivamente es un argumento que ha utilizado la defensa para poder impedir que la acusación constitucional avance y sea rechazada en términos del día. Pero lo cierto es que la responsabilidad del ministro y lo que hace hoy día el Senado es determinar si el ministro es culpable o inocente. Y mal podría entender el honorable Senado de que el ministro no ha tenido responsabilidad alguna, o bien que su responsabilidad se termina con la renuncia que él desarrolló el día que se declaró admisible la acusación constitucional. Nosotros estimamos que la responsabilidad del ministro es clara, es precisa. Los capítulos acusatorios son súper claros respecto al comportamiento particular del ministro, sobre todo en términos del trato desigual, de la aplicación de la ley, respecto a las violaciones a los derechos humanos en el periodo en que él estuvo como ministro, y obviamente la facultad de no desarrollo, o sea, el no desarrollo de las acciones tendientes a velar por el correcto cumplimiento de las leyes de parte de una institución como es Carabineros de Chile, que todos sabemos los problemas que esta institución hoy día tiene. ¿Esa responsabilidad usted cree que no la asume al momento de tomar la decisión de dejar el cargo? Efectivamente, no la asume, porque en definitiva deja el cargo para impedir que el gobierno tenga un problema político. Porque claro, acogida la acusación constitucional, el efecto político que tiene es que el ministro del Interior está suspendido en sus funciones. Entonces creo que como una maniobra más bien jurídica, detrás de una estrategia jurídica, lo que hace el ministro es liberar al gobierno y tratar de bajar la tensión en orden a que a él no se le aplique la sanción que producto de la acusación constitucional trae aparejada, que es la suspensión de sus derechos políticos por el plazo de 5 años. Esta inhabilidad es la sanción que tiene un ministro de Estado que ha incumplido la Constitución y las leyes, y lo que intenta el ministro Pérez, en definitiva, es tratar de bajar esta tensión de que no se le aplique esta sanción dando un paso al costado. Ujú. Diputado, usted dice que esta fue un artilugio, o podríamos decir desde el punto de vista jurídico, técnico, una fórmula de poder evitar que avance la acusación constitucional, pero ¿qué le parece que desde la oposición precisamente se esté en la línea de rechazar o abstenerse? De hecho, está la duda, por ejemplo, de lo que pudiese decidir el diputado Insulza. Hay varios de la democracia cristiana que se ha planteado de que estarían votando en contra, el senador Jorge Pizarro, Jimena Rincón, y además también algunos PPD como Felipe Arboe. Mira, lo cierto es que lamentablemente el Senado hoy día está cruzado por temas más bien de índole personal afectivo. Porque digámoslo como son las cosas. El ex senador Pérez, el ex ministro del Interior Víctor Pérez, estuvo hasta hace 3 meses sentado durante cerca de 16 años con los senadores que hoy día están tomando una decisión. Entonces, claramente, para muchos de esos senadores con quien el senador Pérez estableció relaciones en un espacio de trabajo común por 16 años, lo va a complicar a ciertos senadores. Y muchos de estos senadores dicen, ¿sabe qué? Existiendo responsabilidad, él salvó su responsabilidad producto de la renuncia. Entonces, ¿por qué le vamos a aplicar una sanción tan drástica como la inhabilidad? Entonces, ese tipo de cuestionamientos que son alejados al tema jurídico constitucional son los que están hoy día cruzando para algunos senadores, y ha sido el gran argumento de muchos Por lo tanto, usted senadores. dice que Es el decir, argumento acá de quienes van a votar en contra sería netamente afectivo por la relación que pudiesen haber tenido con el exministro en el momento que era senador.
Efectivamente, yo estoy convencido de eso. Existen otros tipos de argumentos, más bien de índole personal, que creo que van a motivar a algunos senadores en particular a abstenerse de la acusación constitucional. Y usted como miembro de la oposición, ¿qué le pasa cuando eso sería la posible finalidad que estaría en una votación como esta? Mira, claramente no estoy de acuerdo con ese tipo de acción, toda vez que hoy día lo que pide la población es que sus autoridades actúen apegados a la Constitución y las leyes. Y lamentablemente el ex ministro Pérez no lo hizo, no estuvo entregándole un trato igualitario a la población. Y lo que va a suceder al final del día es que este descrédito del accionar de muchos políticos en la población, donde se opina, ¿sabe qué? Todos son iguales, porque al final del día salen juntos, conversan, tienen relaciones afectivas, entonces no ven diferencia. Entonces dice, claro, nosotros somos los que sufrimos las consecuencias y arriba se ponen de acuerdo. Y eso lamentablemente es una muy mala señal para el país. Yo, en cambio, estoy convencido de que la acusación constitucional tenía antecedentes fácticos y de derecho que son absolutamente claros. Y el ministro Pérez debería ser declarado culpable. Lamentablemente la decisión la toma otro ente que en estos momentos Solamente está para deliberando. finalizar, entonces usted cree que no se va a aprobar. Mira, tengo, de acuerdo a los mismos antecedentes que tú acabas de entregar, tengo algunas dudas respecto a alguna votación de algunos parlamentarios de la democracia cristiana y un voto del PPD. Lamentablemente necesitamos esos votos como para poder que la acusación se apruebe y esos votos están en cuestión y así ha sido manifestado durante la tarde. Diputado Ilavaca, le agradecemos el tiempo para conversar respecto a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.